Hola, el día de hoy realizaremos un ejercicio práctico usando bases de datos de proteínas como una herramienta para ampliar los conocimientos en bioquímica. Dentro del contenido de este video hablaremos sobre la importancia de las bases de datos en estudios bioquímicos. Buscaremos una proteína específica en UniProt y en Databank. En nuestro caso escogimos la proteína inmunoglobulina G. Y finalmente haremos una búsqueda en base al siguiente código, 1RXW. Entonces, ¿qué son las bases de datos para proteínas? Una base de datos es una recopilación organizada de información o datos estructurados que normalmente se almacena de forma electrónica en un sistema informático. En ese orden de ideas, una base de datos química contendrá información en la que se pueden incluir fórmulas, estructuras químicas y cristalinas, espectros, reacciones químicas, síntesis químicas, datos termodinámicos, entre otros datos de interés. En esta ocasión se hará uso de la base de datos UniProt, que es de acceso libre y resulta del consorcio de tres entidades importantes en el estudio de las proteínas: el Instituto Europeo de Bioinformática, el Instituto Suizo de Bioinformática y el de origen norteamericano, que es el de Recursos de Información sobre Proteínas. También utilizaremos el Banco de Datos de Proteínas, que recopila la información de datos obtenidos por cristalografía de rayos X, espectroscopía de RMN y microscopía electrónica de proteínas y ácidos nucleicos para construir sus estructuras en 3D. Además de esto, es necesario entender la estructura de las proteínas. Las proteínas se dividen en 4 niveles de estructuras: una primaria, una secundaria, una terciaria y una cuaternaria. La estructura primaria está constituida por la secuencia de aminoácidos de la cadena polipeptídica. La estructura secundaria es el plegamiento que forma la cadena polipeptídica debido a la formación de puentes de hidrógeno entre los átomos que forman el enlace peptídico. Este nivel de organización incluye a las siguientes estructuras, que son las más frecuentes: la hélice alfa y la hoja plegada, o también lámina beta. Por último está la estructura cuaternaria, que implica la interacción de más de una cadena polipeptídica. Ahora, ¿qué nos puede decir UniProt acerca de la inmunoglobulina G? Esta proteína es una de las 5 clases de anticuerpos humorales producidos por el organismo. Es predominante en los fluidos internos del cuerpo, como son la sangre, el líquido encefalorraquídeo y el líquido peritoneal, que es el que se encuentra en la cavidad abdominal. Es una proteína especializada que es sintetizada por el organismo en respuesta a la invasión de bacterias, hongos y virus. Es la inmunoglobulina más abundante del suero y constituye el 80% de las inmunoglobulinas totales. Al ingresar a UniProt y realizar una búsqueda sobre dicha proteína, nos damos cuenta de que ésta nos arroja gran cantidad de información que puede ser de utilidad en diversos aspectos. Por ejemplo, en nuestro caso, escogimos trabajar con el siguiente código, que nos da información sobre la cadena pesada de la inmunoglobulina gamma 1. Este enlace nos da información sobre el tipo de organismo en el que se encuentra, en este caso, el ser humano. También su función, su taxonomía, ubicación en la célula, su estructura, su secuencia, entre otros. Para adentrarnos un poco más en las características respecto a su función, la base de datos establece que las inmunoglobulinas, también conocidas como anticuerpos, son glicoproteínas secretadas o unidas a la membrana y producidas por los linfocitos B. En la fase de reconocimiento de la inmunidad humoral, las inmunoglobulinas unidas a la membrana sirven como receptores que, al unirse a un antígeno específico, desencadenan la expansión clonal y la diferenciación de los linfocitos B en células plasmáticas secretoras de inmunoglobulinas. Además, UniProt también da información acerca de los procesos biológicos en los que participa la proteína, que para nuestro caso interfiere en los procesos del sistema inmune.
Por otro lado, también indica los componentes celulares en los que se encuentra, y para el caso de la inmunoglobulina G serían la región extracelular, la membrana plasmática y el complejo de inmunoglobulina. También se dan los nombres recomendados y alternativos de la proteína. El nombre recomendado en este caso es el de cadena pesada de inmunoglobulina gamma 1 y el nombre alternativo sería inmunoglobulina gamma 1 cadena pesada NIE. Del mismo modo se indica la taxonomía del organismo en el que se sintetiza. En nuestro caso se indica la taxonomía del ser humano. Respecto a la localización de la proteína en la célula, se observa que ésta es secretada por la misma y por tanto se marca la región extracelular y también la membrana celular. Las células implicadas en este proceso son los linfocitos B. Respecto a su estructura, se sabe que la inmunoglobulina es una molécula en forma de Y y que consta de dos cadenas de polipéptido, dos cadenas pesadas idénticas y dos cadenas ligeras idénticas conectadas por enlaces disulfuro. En la imagen podemos observar una de sus cadenas pesadas y podemos decir que ésta tiene una región constante compuesta de tres dominios estructurales en tándem y una región bisagra para proporcionarle flexibilidad. Además, dependiendo del dominio seleccionado, se podrán observar sus hebra beta, sus giros y sus hélices. Ya en la pestaña de secuencia encontraremos todos los aminoácidos que corresponden a nuestra proteína de interés. En este caso, vemos que tenemos un total de 449 aminoácidos y estas letras corresponden al código de una sola letra de cada aminoácido en grupos de 10 hasta la 449. Ahora tomaremos los 10 primeros aminoácidos para estudiarlos un poco más. Aquí podemos ver su estructura química. Tenemos glutamina, valina, glutamina, leucina, valina, glutamina, serina, glicina, glicina, glicina. Están las letras, la letra que corresponde a cada aminoácido. Y finalmente tenemos la estructura de este pentapéptido. De esta manera podemos detallar su estructura primaria. Reconocemos el grupo amino terminal, el grupo carboxilo terminal y los enlaces peptídicos que unen cada aminoácido. Ahora, en la pestaña de arriba, en el visor de características, encontraremos las características moleculares principales de nuestra proteína de interés. En este caso podemos detallar los sitios, las regiones y los dominios, podemos detallar la cadena, podemos detallar las proteínas modificadas y las estructuras del aminoácido 1 al aminoácido 449, cada una de estas características. Por ejemplo, en este caso podemos ver que la proteína presenta estructuras de hélice, estructuras de hoja beta y giros. Y de acuerdo a esta gráfica podemos observar que mayoritariamente la proteína tiene hojas beta. De ahí vemos que hay mayor proporción en hélice y hay unos cuantos giros. Si quieres conocer publicaciones al respecto de tu proteína de interés, debes ubicar la pestaña Publicaciones e inmediatamente encontrarás artículos de muy buenas revistas reconocidas en torno al tema de tu proteína de interés. En este caso, escogimos el artículo Estructura y función de las inmunoglobulinas para este ejercicio, con el cual creamos este abstract gráfico del artículo, donde podemos encontrar que habla de la estructura de una inmunoglobulina, la clasificación estructural, clasificación funcional, de las diferentes clases de dominios que encontramos en las inmunoglobulinas de cadena pesada y específicamente en cuanto a nuestra proteína de interés, la IgG, habla de las diferentes inmunoglobulinas que podemos encontrar, cada una con sus propiedades biológicas particulares. Ahora, finalmente, encontraremos estructuras 3D de una inmunoglobulina.
y que es 1RXW. En la base de datos Protein Data Bank encontraremos estructuras 3D. Para eso primero buscaremos nuestra proteína de interés, inmunoglobulina humana. Nos mostrará diferentes dominios y fragmentos de esta proteína. Para este caso escogeremos la estructura tridimensional de una inmunoglobulina humana con delección Hitch. En este caso podemos encontrar nuevamente el resumen de la estructura, que es del organismo Homo sapiens, no tiene mutación. Se encontró esta proteína con el método de difracción de rayos X. Encontramos literatura al respecto de esta proteína en particular y diferentes características que nos ayudan a entender mucho más. Ahora vamos directamente a la vista 3D. En esta pestaña encontramos la secuencia de aminoácidos nuevamente que corresponde a nuestra proteína y podemos ver la estructura tridimensional de nuestra proteína. Podemos girarla y adecuarla a nuestro gusto para entender cómo es este modelamiento tridimensional de la proteína que conocemos en la teoría. Esta es una herramienta muy útil para conocer su estructura y estudiar diferentes aspectos ligados a dominios celulares, estructuras primaria, secundaria y terciaria y los diferentes enlaces que se encuentran en ella. En la base de datos Protein Data Bank encontraremos características generales, estructura 3D, secuencia de aminoácidos, publicaciones, entre otras características propias de la molécula. Podemos observar que la molécula presenta estructuras de hoja beta, hélices y giros, y cadena simple. Al accionar clic derecho, podemos encontrar características moleculares de nuestra molécula de interés. Con el código M1CO encontramos que tiene 10.082 átomos, tiene 10.377 enlaces y diferentes grupos, diferentes cadenas y polímeros. Ahora, ¿qué es el 1RXW? Con este ejemplo podremos demostrar que en estas bases de datos encontramos proteínas de interés, tanto como con su nombre, como con códigos específicos que manejan las bases de datos entre sí. Así que googleamos dentro de la Protein Data Bank 1RXW y encontramos esta proteína, una estructura cristalina de A fulgidos FEN1 unidad ADN. Podemos encontrar su clasificación, el organismo en el que se encuentra, que es un Archaeoglobus fudilius. El sistema de expresión se expresa en la Escherichia coli y no presenta mutaciones. Podemos también visualizar la proteína en 3D y encontramos que efectivamente está unida al ADN. Encontramos específicamente el sitio de la proteína en el que el ADN tiene interacción y también podemos observar cómo la proteína tiene estructuras tipo hélice, giros, hojas beta y estructura simple. Respecto a la definición general de esta proteína, encontramos que el FEN1 es una endonucleasa FLAP1, una enzima codificada en humanos por el gen FEN1, y esta proteína se encarga de eliminar los extremos 5 durante la reparación del ADN. Finalmente, en esta base también podemos encontrar, haciéndole doble clic a la imagen tridimensional, los enlaces en los que se pliegan la estructura tridimensional, dando forma a la estructura cuaternaria. En este caso podemos ver que estas hojas beta se pliegan entre sí por medio de enlaces de hidrógeno.
Todos estos que están aquí son enlaces de hidrógeno y la base de datos nos puede dar esta imagen visual que nos permite entender mucho mejor la proteína. Espero que les haya gustado este pequeño video, este ejercicio. Espero que hayan aprendido. Si tienen alguna pregunta, escríbanos en los comentarios y gracias.